cocinamos los éxitos a fuego muy lento, para que toda la temporada disfrutes de las canciones recién saliditas del horno. Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Verano 2017. Radio Caliente. Música. Bienvenido a ¿Qué querés que pase? Entrevistas y noticias con los referentes más destacados del mundo del coaching y las constelaciones familiares. Conducción, Valeria Laborato. ¿Y vos? ¿Qué querés que pase? Muy bienvenidos a nuestro último programa del año. Mi nombre es Valeria Laborato y te acompaño como todos los miércoles a través de Radio Sentidos. Esto es ¿Qué querés que pase? Hoy es nuestro programa número 63. Sí, pasó mucho tiempo. Esta es la segunda temporada. Hoy es el último programa, como te dije, y vamos a estar cerrando con todo. Nos va a estar visitando Rosy Steudel, ella es consteladora familiar, y vamos a estar compartiendo algo que tiene que ver con conciencia personal y familiar. También vamos a estar compartiendo una entrevista con Berenice Hernández y Gerardo Ramírez desde México. Ya los conocés, estuvieron el año pasado acá en vivo y hoy van a hacer el cierre del programa hablando de, bueno, cómo hacemos para plantearnos objetivos, cómo buscamos posibilidades. Y después tengo una sorpresa para ustedes, que es un pequeño videíto de cierre del año. Así que va a ser un programa muy muy lindo y muy emotivo. Espero que lo disfruten tanto como yo al hacerlo. Bueno, le agradezco como siempre a Ale Boeris en la operación técnica, a Gustavo Eppel en la dirección, Álvaro Martínez en las redes sociales, que hacen posible que todo esto salga como corresponde y siempre con la calidad que nos caracteriza. Bueno, nuestras vías de comunicación son el WhatsApp, es más 54 911 50 63 38 34. En Facebook e Instagram nos encontrás como ¿Qué querés que pase? En Twitter, @Valeria Laborato, y podés usar el hashtag ¿Qué querés que pase? Además, ahora tenemos una aplicación nueva que nos podés buscar en los dispositivos Android y podés escucharnos a través de tu celular. Buscás Radio Sentidos y ahí bajás la aplicación, nos escuchás desde cualquier lugar. Bueno, como siempre tengo los libros para sortear. Agradezco a la editorial Granica, que siempre nos posibilita que nuestros oyentes se lleven premios. Hoy tenemos el sorteo de 3 libros. En primer premio tenemos Ecología del Porvenir. Como segundo premio, la ontología del lenguaje versus la biología del amor. Y como tercer premio, Marketing en Esencia. ¿Cómo podés participar de estos sorteos? Como siempre, vos compartís las publicaciones en las redes sociales y en el siguiente programa hacemos el sorteo. Hoy es el último sorteo del año, pero te vamos a dar una sorpresa, porque siempre que querés que pase te da una sorpresa. Vamos a estar continuando con los sorteos aún en las vacaciones. Sí, aunque no estemos saliendo al aire, vamos a seguir haciendo sorteos a través de las redes sociales. Como siempre, en ¿Qué querés que pase? Participás y ganás. ¿Vamos a nuestro espacio publicitario? Voz de crisis, el factor de cambio eres vos. Aprende a navegar la incertidumbre y diseñar los estados de ánimo para alcanzar tus objetivos. Beyond Coaching es el programa que no certifica a nadie, pero que hará renacer a muchos. Viví una experiencia más allá del coaching, con las 2 personalidades más reconocidas de Latinoamérica, Fernando Flores y Elena Espinal. Más info en nuestra tienda online, team-mediopower.com.mx/tienda y en Facebook @teampowermx. Prensa and Marketing. Prensa and Marketing. Comunicación creativa. Tu community manager a medida. Pensamos en empresas más digitales. Tu marca en Google AdWords, Facebook, Twitter y YouTube. Prensa and Marketing. www.prensamarketing.com. Movemos la nube.
Desde hace 20 años, comprometidos con la excelencia en la capacitación profesional. Instituto de Investigaciones Humanísticas. Marcamos tendencia en la formación de coaches profesionales, jerarquizando la práctica y la relación con los estudiantes. Entrenamientos en coaching, PNL, neurociencias y más. Más info al 43 28 0300 y en humanísticas.com. Estudia con nosotros y abrite a la posibilidad de crear futuros diferentes. El momento más esperado del programa, la entrevista de la semana. Bueno, y como les comenté hace un ratito, hoy vamos a tener el privilegio de compartir esta entrevista con Rosy Steudel. Ella es traductora e intérprete de, por ejemplo, Bert Hellinger, así te lo tiro, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Con también consteladores internacionales como Marianne Frank, Stefan Hausner, Gunther Weber, Anwin Saint-Just, entre otros. Asimismo, ella se desempeña como traductora de editorial Alma Lepic. Ella cursó la formación en los órdenes del amor y las constelaciones familiares, es diplomada en la Hellinger Ciencia, también es formada en terapia de trauma con Anwin Saint-Just y actualmente docente en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y coordinadora de Constelaciones Argentinas. Para mí es un privilegio cerrar el año con una entrevista a Rosy Steudel. Bienvenida, Rosy, ¿cómo estás? Bien, Valeria, muchas gracias. Para mí es un honor que me inviten a tu programa, ¿eh? Qué bueno, gracias por participar. ¿Estás desde Skype? Sí, correcto, no pude llegarme hasta la emisora, pero estoy por Skype. Te agradezco muchísimo porque en estas épocas de fiestas y todo es bastante complicado coordinar, pero hicimos lo posible porque estés y bueno, estamos haciendo esta entrevista que para mí me llena de orgullo. Muchas gracias, Valeria. Buenísimo, Rosy. Cuando pensábamos en este programa, ¿no? Vos me dijiste que estaría bueno hablar sobre conciencia familiar y conciencia personal. Sí, eso me parecía que a lo mejor podía ser interesante. Sí, a mí me pareció muy buen tema y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre esto, Rosy. Dice que normalmente sabemos de la conciencia familiar, que es esta que conocemos bien, la buena conciencia o la mala conciencia, ¿verdad? Eso todos lo conocemos. Sí. Entonces, según la mirada de Bert Hellinger, además de esa conciencia personal, también hay una conciencia que abarca a todo el sistema familiar. Y esta mirada, Bert Hellinger la desarrolló hace mucho tiempo. Hoy día la psicogenealogía un poco está ahondando en eso, pero quizás no tanto desde el lugar de la conciencia. Entonces, me parecía interesante poder establecer quizás para los oyentes una diferencia entre lo que es la conciencia personal y esta otra conciencia inconsciente familiar. Uh-huh. ¿Y cuáles son las diferencias que nos puedes contar sobre esto? Claro, como nos enseña a ver, la conciencia familiar tiene mucho que ver con la pertenencia. Para nosotros es muy importante, para cada uno de nosotros, pertenecer. Primero pertenecemos a nuestra familia porque ahí nacemos, ellos nos cuidan, si no son nuestros padres, son otras personas que hacen que nosotros podamos sobrevivir, y entonces en agradecimiento a eso nosotros sentimos que es como que le debemos, entre comillas, algo. Y eso que le debemos es cuidar y respetar las reglas que cada uno fija. Entonces, en la familia sabemos bien cómo es la cosa, porque papá o mamá, o cada uno por su lado, nos dicen cuando somos pequeños qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Entonces, nosotros aprendemos que cuando hacemos lo que nos dicen que tendríamos que hacer, entonces nos dicen que somos buenos, nos sentimos queridos, nos sentimos pertenecientes.
en vez que hacemos alguna travesura y nos vamos más allá o nos apartamos de esas reglas, entonces nos da como culpita. ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende. Bueno, y entonces esa vendría a ser la conciencia personal, que la sentimos en nuestra persona. Es decir, que yo me doy cuenta y yo decido si quiero seguir las reglas de la familia, por ejemplo, o no. Después lo mismo nos pasa en el trabajo, por ejemplo, donde hay otras reglas, o en la escuela, cuando estamos en la escuela, otras reglas. Pero somos conscientes nosotros, como personas, que hay reglas y que depende si queremos o no respetarlas. Nos vamos a sentir mejor o peor, según si las respetamos o no. Entonces, esta vendría a ser la conciencia personal. Claro. Que si bien es personal, también tiene algunas cuestiones que se vinculan, como vos decís, con lo social, ¿no? Con las reglas de la escuela, con las reglas. Claro, digamos que en este caso la llamamos personal porque la sentimos en la persona. Tal cual. Entonces, en contraposición a lo que Bert nos enseña como conciencia inconsciente familiar. Y esa conciencia abarca a todos los miembros de la familia, los que están vivos y también los que no, los que vivieron antes. ¿Cómo sería eso, Rosy? Contanos un poquito más. Eso vendría a ser que esta conciencia lo que necesita o lo que busca, el equilibrio que busca esta conciencia es que cada una de las personas que pertenecen al sistema familiar sea reconocida en el lugar en el que se ocupa. Uh-huh. Y eso suena como muy natural, muy fácil, muy lógico, hasta que llegamos al momento donde hay alguna persona del sistema familiar que va en contra de las reglas. Por ejemplo, si en un sistema familiar se dice que no hay que robar y hay uno que si roba, ese no está bien visto. Claro. Y entonces no se le reconoce tal vez ese lugar, porque de ese no hablamos. Es un papelón, es una vergüenza y entonces mejor no hablar. O sea que entonces no queda en su lugar, no se le reconoce su lugar. O como pasaba antes, que cuando una mujer quedaba embarazada en soltera y la familia tampoco, por motivos sociales, quería que el resto del grupo social se diera cuenta, se llevaban a algún lado, tenía el hijo y después volvía. Uh-huh. Y ese hijo quedaba como fuera del sistema familiar, a cargo de otras personas. Entonces, ese hijo quedaba excluido. Lo que esta conciencia inconsciente familiar entonces busca es que a cada una de las personas se le reconozca su lugar. También al que quedó excluido, también al que cometió algo que no estaba bien visto. Y si eso no se hace, entonces la conciencia esta trata de que alguien de una generación congénita tome ese lugar que quedó sin reconocimiento. ¿Entienden? Y sí, y eso cómo se visualiza en el día a día, digamos, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en que a veces se da esto que nosotros decimos que es una repetición del destino. Otras veces que personas nos dicen que yo no siento que estoy ocupando mi lugar, no quiero hacer esto, pero igual me siento como obligada a hacerlo. Entonces son como impulsos que llevan a la persona a actuar de una manera que no es la propia en su lugar en este momento. Claro. Porque está tratando de equilibrar algo que antes quedó desequilibrado.
Y esto ocurre, como vos decías, de manera inconsciente. Exactamente, esto funciona de manera inconsciente y la forma en que lo explica Berkelinger es que hay un amor que de alguna manera se fue de su ruta, de su camino. La persona que quedó excluida no es que uno la haya olvidado. Por alguna razón se la excluye, pero igual queda, digamos, en el recuerdo de las personas. La queda en el recuerdo, de alguna manera quiere mostrarse en lo que es aquello que nosotros llamamos realidad. Y por eso entonces hay algunas personas que del sistema familiar de generaciones posteriores que se ocupan en mostrar, o tienen el mismo nombre, o tienen la misma enfermedad, o la misma profesión. Hay muchas formas de entender que uno está conectado con algo que hubo antes. Tal cual. ¿Y en qué nos beneficia esto de conocer, esto de las conciencias? Es una buena pregunta porque en realidad nosotros sabemos, o ver, explica que existe y a mí personalmente me hace mucho sentido saber que no estamos supeditados solamente a lo que vemos en un plano lineal, sino que hay mucho más. Y al tener en cuenta esta conciencia, tal vez podamos entender muchas de las cosas que nos suceden o decisiones que tomamos desde otro lugar. Y es como un alivio darnos cuenta que en realidad a veces estamos haciendo algo que no nos toca a nosotros hacer. Claro, tal cual. Por ejemplo, en las tragedias griegas se ve que hay lo que nosotros llamamos un héroe, él sale a vengar algo que le sucedió a su papá. Lo mataron a su papá, entonces el hijo va en búsqueda de la persona que le hizo eso a su papá, como para vengarse, ¿verdad? Y en las tragedias se ve con claridad que eso siempre fracasa, y él también muere. Porque es algo que no le corresponde a él hacer. Entonces eso también es interesante. Lo que Bert nos propone es simplemente reconocer que esas personas existieron o que esas situaciones se dieron en algún momento. Y al reconocerlo nosotros, las generaciones posteriores, estamos dando ese lugar que en su momento tal vez no les fue reconocido. Y esto de visualizar se puede hacer a través de las constelaciones familiares. ¿Y hay alguna otra forma de verlo esto o solamente se ve a través de las constelaciones, Rosy? Se ve a través de las constelaciones, pero también si nosotros nos ponemos a pensar en lo que hubo antes en nuestro sistema familiar, mirando por ejemplo el árbol genealógico, nos damos cuenta de muchas cosas. Que cuando hacemos el árbol genealógico y entonces vemos que hay personas que buscaron hacer ciertas cosas y que no lo pudieron hacer y que después generaciones congénitas sí lo pueden hacer. Por ejemplo, mi abuelo en realidad quería viajar a Estados Unidos, emigrar a Estados Unidos, pero el barco salió y él no pudo subirse a ese barco, entonces se subió al barco en la Argentina. Entonces llegó a la Argentina y hizo toda su vida acá, mi mamá nació acá, pero yo luego me casé con un ciudadano norteamericano. En realidad no tenía nada que ver yo con un ciudadano americano, pero resulta que pasó así. Y a mí siempre me pareció que, bueno, había sido una decisión personal mía. Y hoy día, gracias a este conocimiento, puedo darme cuenta que sí, aparentemente fue una decisión mía, pero no sé si no estuve como empujada o guiada por la conciencia familiar, porque el hombre con el que me casé, el americano,
una abuela de él vivió en Argentina, se separó de su marido, volvió a Estados Unidos y nunca fue reconocida. Entonces, de golpe, en el sistema familiar mío hay una persona de Estados Unidos. Y en el sistema familiar de él hay una persona de Argentina. ¿No? ¿Se entiende? Qué buen ejemplo, muy concreto y muy claro, Rosy. No sé si todos lo pueden percibir así, pero para mí tiene sentido, y por eso cuando vos me preguntás cómo se puede dar cuenta uno, bueno, así, abriéndose y dándose el tiempo para ver qué es lo que pasó antes de que yo apareciera en este mundo. Claro, tal cual. O sea, no somos tan libres de elegir como creemos. Me parece que eso sí. Tal cual, tal cual. Bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? A ver qué tendrá que ver, pues yo tengo, mi pareja es peruana, tendría que buscar ahí en mi árbol también, ahora que vos traes este ejemplo. También viste, por ejemplo, este interés tuyo en difundir a través de la radio, quien estuvo antes en una situación similar, a lo mejor no por radio, pero de alguna manera, ¿no? Dirigiéndose a una audiencia amplia, también puede ser. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo relacionás los órdenes del amor con esto de las conciencias? Porque ahí es como que Bert hizo un desarrollo muy importante. Sí, es algo que él desarrolló hace mucho tiempo y basándose en los órdenes del amor, porque él siempre dice que todo tiene que ver con el amor, que a veces hay un amor que es ciego, como este ejemplo del héroe que hablábamos antes, que busca vengar a su papá, es un amor muy grande, muy ciego y no tiene, digamos, el éxito que debería tener por lo profundo del amor. Y entonces ahí es donde él dice que si nosotros respetamos los órdenes que él nos sugiere, entonces ahí todo puede fluir mejor. O sea que si yo tuve un bisabuelo que fue asesino y yo lo niego, el sistema familiar de alguna manera va a producir algo como para que esa situación se repita, tal vez de manera diferente, pero se repita, como para que ese antepasado a él se le reconozca su lugar. Y entonces todo esto también es como muy humano, nos toca a todos, como los órdenes del amor son para todos, y es algo natural, no es ningún invento, porque en todos los sistemas familiares siempre hubo de todo, ¿verdad? Sí, tal cual. No hay nadie que en mi familia no pasó, sí, pasó en todas las familias, y pasó en diferentes momentos, tal vez y de diferentes formas, pero todo lo que nos sucede como seres humanos ha sucedido en los sistemas familiares. Entonces, lo que dice ver, lo que tiene que ver con sus órdenes del amor, es eso de reconocer lo que sucedió, en ese momento tenía sentido, y que al reconocerle y darle su lugar y no juzgar, cosa que nos resulta difícil, al no juzgar, entonces como que esa conciencia inconsciente que abarca todo el sistema familiar queda más tranquila. Uh-huh. Hay algo que siempre preguntan nuestros oyentes, ¿no? Y es el cómo. Cuando nos hacen las preguntas, bueno, ¿cómo lo hacen? Y esto vos decís con reconocer. Con esto de reconocer, ¿es suficiente o hay que hacer algo más, Rosy? Es bastante reconocer, ¿sabes? Con ella no siempre es fácil. Uh-huh. Entonces uno tiene que a lo mejor soltar muchos preconceptos, muchas creencias, o abrirse a otra forma de pensar, que a lo mejor tuvo un antepasado mío y que yo aprendí diferente. Entonces esa es la forma, ¿no es cierto? Esto de abrirnos a dar o a conceder un espacio
a algo que nos es desconocido tal vez. Y tampoco autoconvencerse, sino simplemente dejar abierta la posibilidad. Y cuando uno se conecta con esta situación más profunda, uno mismo se da cuenta si puede ser o no puede ser. Si es que me están vendiendo un buzón o si es que realmente yo siento que esto tiene que ver conmigo. ¿Viste? Como cuando vos mencionás, por ejemplo, tu pareja peruana. Bueno, viste, algo te hizo resonar y a lo mejor descubrís algo. O no. Pero es interesante, aunque sea estar abierto a ver si hay alguna información ahí. Tal cual. Bueno, me quedo entonces con esto de que con reconocer ya es mucho para todos nuestros oyentes que preguntan, que están siempre cómo se hace. Buenísimo, Rosy. Estamos llegando al final del primer bloque y la gente sabe que vos has trabajado con Bert como traductora y con un montón de otros consteladores muy famosos y me gustaría que después de la pausa nos compartas alguna de esas experiencias. Bueno, dale. Bueno, no se vayan que después de la pausa continuamos. Gracias.